Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Utrera al Día. Hoy está con nosotros acompañándonos esta mañana Antonio León, presidente del Comité de Empresa de la sección sindical del Ayuntamiento de Utrera, de UGT. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Para empezar, lo más reciente han sido las elecciones sindicales del pasado 17 de marzo. ¿Qué suponen estas elecciones y en qué consisten, para el que esté un poco perdido? A ver, cabe recordar en un principio que tenemos unas elecciones parciales. En este caso, las elecciones parciales se han hecho para el personal laboral del Ayuntamiento de Utrera. Nos faltan todavía dentro de un mes, aproximadamente el 28 de abril, si acordamos esa fecha, de las elecciones del personal funcionario. Entonces, ya terminadas estas elecciones, ¿de acuerdo? Conviene recordar que es del personal laboral, en la cual están representados todo el personal de plantilla del Ayuntamiento de Utrera, ya sea de carácter temporal como de personal de plantilla, fijos e interinos. De este personal, el Comité de Empresa, que representa al 100% de este colectivo, tenemos dos órganos colegiados dentro de este Comité de Empresa. Uno es el Colegio de Técnicos y Administrativos y otro el de Especialistas no cualificados. Entonces, en función a la representatividad, el número de empleados en ese momento, en el censo electoral, pues se decide el número de representantes a elegir dentro de este comité de empresa. En este caso, en la actualidad, somos ahora elegibles o elegidos ya 13 representantes, porque ese número, esa cifra, se da siempre por el censo laboral que se emite con un año anterior a la fecha de elecciones sindicales, en el cual, desde el Ayuntamiento de Utrera, se verifica o se comprueba el número de trabajadores que han estado trabajando en el último año y en función del número de trabajadores pues corresponden más o menos miembros de comité de empresa. En este caso superamos la cifra de 251 trabajadores al menos, volvemos a recuperar la representación de los trabajadores con 13 miembros. Cabe recordar también que en el año 2015 a 19 a 21, éramos 9 representantes de los trabajadores porque el núcleo censal, digamos que era menor a 251 trabajadores en este ayuntamiento. Bueno, los resultados han sido 8 miembros de UGT y 5 de comisiones obreras. Cuando viste el resultado, ¿cómo sentisteis desde el sindicato? Hombre, la verdad que es muy satisfecho porque volvemos y seguimos manteniendo la superior fuerza sindical en el Ayuntamiento de Utrera. Te puedo comentar, al menos desde el año 2004, que es desde que yo estoy de delegado sindical, hasta la fecha siempre hemos sido la UGT la mayor fuerza sindical dentro del Ayuntamiento de Utrera. En el aspecto del personal laboral, puedo recordar algunos datos, que por ejemplo en el año 2004 al 7 fuimos 13 representantes, de los cuales 9 eran de UGT, 4 de comisiones obreras. Éramos 2 sindicatos nada más los que nos presentamos en aquel momento. El periodo 2007 al 11, mismo número, misma cifra, 9 sobre 4. 2011 al 15 entra un nuevo sindicato con una cierta representatividad, que es el CECIF, que generalmente representa a la mayoría de los funcionarios. En este caso tuvieron un pequeño nicho de votos de personal laboral de este sindicato y obtuvimos una cifra de, si mal no recuerdo, 8 de UGT, 4 de comisiones obreras y 1 del CECIF. Y en la actualidad, bueno, pues muy satisfecho porque volvemos a recuperar otra vez la cifra 8-5 en este caso. Además de UGT y comisiones obreras y CECIF que me has comentado ahora, ¿hay más sindicatos en Utrera? En la actualidad solamente hay 3. De cara a las elecciones del personal funcionario, imagino que habrá solamente 3 porque aún todavía no hemos presentado nuestra candidatura, ¿vale? Ninguno de los sindicatos. En ocasiones anteriores ha habido otros 2 sindicatos en el ámbito policial, que es el SPPM y también estaba USO y SIPAN. Digamos que era una representación un poco más específica del personal de bomberos y policía local. ¿Qué supone ser el sindicato mayoritario? A ver, supone tener más responsabilidad, por supuesto, abarcar más negociación, dirigir un poco el camino
Dentro de la negociación colectiva, que la parte más importante dentro del comité de empresa, digamos que el documento por el cual nos basamos en nuestros derechos, siempre es el convenio colectivo. Y entonces, bueno, pues ser la mayor fuerza sindical significa que muchos de los criterios a seguir a nivel sindical, por acción sindical, siempre será con la sigla de UGT. Y has comentado que es la sección sindical para el funcionariado del Ayuntamiento de Utrera. ¿UGT no vela por los derechos de los trabajadores del sector privado? ¿En Utrera? Por supuesto, pero en Utrera sí. Lo que pasa es que en la actualidad la delegación local no está abierta. Llevamos unos años, nuestro compañero que era Juan Gómez de Lara Amores ya renunció a su cargo, porque lleva ya más de 25 años en acción sindical. Y bueno, hasta la fecha desde UGT Sevilla aún no se ha previsto que haya una persona que lleve, digamos, la delegación local de UGT. No obstante, el hecho de que no tengamos una oficina abierta de cara al ciudadano no significa que no tengamos la acción sindical debida para cualquier ciudadano o para cualquier afiliado de UGT a nivel local, siendo la sede en Sevilla. Centrándonos en la función que hacéis por los trabajadores funcionarios del ayuntamiento, ¿qué labores habéis hecho en los últimos, qué reclamaciones habéis realizado en los últimos meses? A ver, en el ámbito funcionarial deberíamos de abarcar más personal laboral y funcionario, porque al fin y al cabo pactamos siempre las condiciones tanto económicas y sociales de todo este personal. La mayoría de los casos, una vez que se negocia el convenio, normalmente lo hacemos cada 4 años. Este año nos toca volver a empezar de cero con una nueva redacción del convenio colectivo, que es para el personal laboral, y el acuerdo de funcionarios, que es para el personal funcionario en este caso. Ambos documentos, digamos, que tienen una literalidad o un articulado idéntico, a excepción de lo que pueda corresponder al personal laboral, que pasa por el Estatuto de los Trabajadores, y lo que pueda abarcar al personal funcionario, que también abarca el Estatuto Básico del Empleado Público. Entre otras acciones sindicales dentro del ayuntamiento, bueno, pues está también las comisiones de formación continua dentro del ayuntamiento, la comisión o comité de seguridad y salud también, porque velamos por las condiciones de salud y prevención de riesgos laborales también del todo el personal del ayuntamiento en este caso, en la cual somos 6 delegados de prevención, 3 son elegidos por el comité de empresa, que ahora el próximo lunes constituimos ya este comité. Nombraremos a 3 representantes de este comité para ese comité de seguridad y salud, y otros 3 delegados que serán nombrados también por la Junta de Personal, que es el órgano colegiado del personal funcionario, una vez que hayamos tenido las elecciones sindicales el próximo mes de abril. ¿Soléis tener éxito en las reclamaciones que realizáis para los derechos de los trabajadores? Sí, en la mayoría de los casos sí. Normalmente, sobre todo el personal laboral, son incumplimientos, digamos, del convenio colectivo. En materia de incumplimiento, bueno, pues siempre que hemos ido a tomar alguna acción judicial o bien a la inspección de trabajo, absolutamente en todas hemos satisfecho, hemos ganado, digamos, nuestra pretensión de cara a los derechos de estos trabajadores. Bueno, y compartir responsabilidades con comisiones obreras a la hora de realizar una reclamación por un incumplimiento del convenio, ¿os ponéis de acuerdo con ellos? Generalmente sí, lo que pasa es que normalmente es un sindicato el que toma la denuncia. Generalmente, por regla general, yo hablo en nombre de la Unión General de Trabajadores. Nosotros sí estamos muy activos, solemos hacer muchísimas denuncias porque no todas las empresas, el ayuntamiento es una empresa más, siempre hay problemas que se salvan a través de la negociación colectiva o de la cordialidad, pero cuando no llegamos a tener ciertos acuerdos, bueno, pues indudablemente tenemos que denunciarlo y reclamarlo. Como ya te digo, denunciar la inspección de trabajo en materia de vestuario laboral o en materia de elementos EPI, lo que se tiene que entregar para la seguridad del trabajador. Hay más situaciones. De cara a la productividad, por ejemplo, también son condiciones económicas que también pactamos con el ayuntamiento. Otras situaciones son las de formación en el empleo. Tenemos el derecho a la formación, buscamos todas las posibilidades también de
formar a los trabajadores en el ámbito de cada puesto de trabajo y bueno, digamos que abarca bastante situaciones de acción sindical. Antonio, y una pregunta un poco más personal. ¿Cómo llegas tú a UGT? ¿Cómo te pica el gusanillo de entrar en un sindicato? El gusanillo me pica desde que ya estando en la empresa privada, yo soy oficial albañil de trabajo, ¿vale? Entonces, siempre he sido un poco... no quería ser realista con la situación que había siempre en el ámbito laboral, en las empresas, sobre todo en la construcción, en materia de seguridad en el trabajo, o en materia de ciertas licencias o permisos que hay en los convenios colectivos, sobre todo en este caso de la construcción. Siempre te topas con algún empresario bueno, pues que incumple flagrantemente y indudablemente me picaba ese gusanillo de intentar hacer algo, no solo ya de carácter personal, ¿no? Por mí, sino también por los compañeros. Lo que pasa que eran años en los cuales, digamos que los trabajadores agachaban un poco la cabeza, necesitaban un aporte. Ese aporte lo conozco una vez que ya entro en el Ayuntamiento de Utrera, consigo una plaza fija a través de un sistema de selección del personal laboral y bueno, pues conozco a Juan Amores y a un compañero que se llama Claudio Sánchez. Ellos estaban ya en acción sindical dentro del ayuntamiento y coincidiendo en las elecciones sindicales del año 2003, si mal no recuerdo, pues buscando candidatos para la lista inicial del personal laboral, bueno, pues me llamaron y bueno, me dio esa piquiña, ¿no? de intentar hacer algo por los demás también y bueno, pues ahí fue el comienzo, digamos, de... Te llevas 20 años. Como delegado sindical, más de 20 años. Antonio, y aunque la delegación local ya no exista, si me puedes decir cuándo cerró la delegación local. Hace ya aproximadamente, no recuerdo bien, pero puede ser 8 años. 8 años. Llegaste a vivir entonces esa época en la que la delegación local estaba abierta. Sí, sí, por supuesto. No sé si puedes, para cerrar la entrevista, darnos algún dato positivo de cómo son los trabajadores utreranos, si son personas que luchan por sus derechos o son personas que siguen agachando la cabeza ante la injusticia. A ver, generalmente en el ámbito privado es posible que la gente, en la mayoría de los casos, no busca a los sindicatos. Son más conformistas a lo mejor, de cara, ya te digo, como a los salarios, cuando se incumplen en materia de salarios las nóminas y demás, siempre se acuerdan en última instancia de los sindicatos, que estamos para ello. Un trabajador debería de pensar que es como cuando te sacas el carnet del coche, ¿no? Indudablemente y necesariamente, si te compras un coche, necesitas asegurar daños a terceros y hacia la persona o al conductor. En este caso, en el tema del ámbito laboral, el trabajador debería de sindicarse, no digo UGT, sino cualquier sindicato que tenga representatividad y defensa de los trabajadores, y sería por norma sindicarse en el sentido de que siempre tendrás un órgano que defienda los derechos de los trabajadores en este caso y puedan tener facilidad a la hora de llegar a tener esas condiciones mejorables siempre dentro del ámbito económico, social y de derechos que podemos tener todos los trabajadores de este país. Antonio, ¿por qué crees que a lo mejor los del ámbito privado tienen más miedo a recurrir al sindicato? ¿No puede ser quizá por esa incertidumbre a que te podrían despedir por represalias? Es cierto, totalmente cierto. Esa incertidumbre es lo que genera que den un paso atrás o incluso nunca se llegue a conocer, digamos, las condiciones laborales en las cuales estén trabajando. Que no conozcan su convenio, quizás. ¿Cómo? Que no conozcan siquiera su convenio. Indudablemente. Muchas personas cuando vienen a nosotros, incluso a la sección sindical de UGT, suele venir muchos ciudadanos utreranos, en este caso, que claro, vienen un poco porque le dicen, no, la UGT está en Utrera, en el Ayuntamiento de Utrera. Y siempre, bueno, lo primero que les digo que no, que se han equivocado. Nosotros somos la sección sindical del Ayuntamiento de Utrera, yo soy un trabajador del Ayuntamiento de Utrera, igual que mis compañeros, y nuestro propósito y única posibilidad es la defensa de los intereses de los empleados del Ayuntamiento de Utrera. Indudablemente siempre le damos la facilidad posible y la información que se le requiera en caso de que podamos disponer de ella. En todo caso, cuando no se puede, bueno, pues indudablemente tendrán que acudir o bien a otro sindicato que tenga algún centro aquí en el Ayuntamiento, en Utrera,
o bien en Sevilla. Indudablemente, el personal del ayuntamiento, o personal ya empleado público, digamos que hay cierto margen más de confianza sindical, porque la defensa de los derechos de los trabajadores es algo más palpable, es más cercano, es más negociable, es más llevadero con el equipo de gobierno de turno, y aunque tengamos nuestros más y nuestros menos, pero siempre hay un derecho que se respeta más, ¿vale? En el ámbito condiciones trabajador y empresa. Ojalá eso llegase al sector privado también. Ojalá, por supuesto que sí. Y dejamos ese mensaje a los trabajadores del ámbito privado que nos estén viendo, que no agachen la cabeza y que acudan al sindicato que sea a pedir ayuda y a pedir, ¿cómo podría decir?, consejo, ¿no?, para saber por dónde tirar. Sería lo fundamental. En este caso es conveniente, porque entiendo que hay muchas personas que vienen porque antes de un despido es improcedente, no saben qué hacer, no saben a dónde acudir. Es necesario que sindicarse y, bueno, siempre tendrán un apoyo de un equipo de trabajadores, de delegados sindicales que puedan estar bien a nivel personal o bien como colectivo, porque también hay muchas personas que siendo un colectivo, no sé, ayuda a domicilio, tema de la construcción, las jornadas estivales, por ejemplo, para este personal de la construcción, que hay que pactar para evitar golpes de calor en el verano y tal y cual, para, o sea, evitar franjas horarias que son peligrosas para la salud y demás, pues indudablemente tienen que estar ahí y buscar ese apoyo. Muchísimas gracias, Antonio, por prestarnos tu tiempo. Muy bien, gracias.